Denme un segundo. Sí, está transmitiendo. Saludos a todos los que están en el consultorio virtual. Yo soy Abraham Ali, soy neumólogo y hoy te voy a tocar un tema el cual ha sido solicitado por las diferentes redes sociales en relación con qué hay que hacer, unos tips para cuando necesitas salir de casa en esta época de la pandemia. Entonces, esperando que me estés escuchando bien, voy a continuar en este momento respondiendo 12 puntos específicos que han sido preguntas en las que ustedes han estado interesados. ¿Cuelgo? La primera pregunta de ella es, ¿hay que usar mascarilla durante todo el tiempo que se sale de la casa? ¿Por qué ha habido controversia? En el grupo médico en ocasiones se ha comentado que no es necesario salir con mascarilla y que esto puede ser contraproducente. Me refiero a tapabocas. La respuesta a esa pregunta es efectivamente se debe usar mascarilla. Tú no sabes el momento en que otra persona te pueda hablar o que pueda estornudar y esas goticas de saliva pueden llegar a tu cara o a tu vía aérea y contaminarse. Por eso es necesario usar mascarilla todo el tiempo. Esa es la forma de hacer protección. En algunas ocasiones se ha hablado que las personas podrían transmitir el COVID, el coronavirus, simplemente con pequeños virus que se encuentren sostenidos en el aire. Pero esa apreciación no ha sido ratificada. Se ha considerado que efectivamente eso no genera contaminación. Entonces no es el punto por el cual tú debes utilizar mascarilla. Entonces, espero que te quede claro ese punto. Ve a la calle con una mascarilla. Ese es un tema muy importante. La segunda pregunta que me han hecho, te voy a contestar 12 tips. Es, ¿debo usar N95 o mascarilla quirúrgica, que la denominamos los médicos? La respuesta es mascarilla quirúrgica. Si tú estás en la calle, si te vas a montar en el transporte público, para las personas que me están viendo desde otros continentes, incluso está conectada Carmen Arrieta, que en este momento está en Barcelona, le digo que si ella toma un metro, es necesario usar mascarilla quirúrgica. El N95 es otra dimensión diferente. Es un tipo de tapaboca mucho más costoso, en este momento escasea en todo el mundo y es realmente innecesario cuando no hay ambiente relacionado con los aerosoles. Ese es un tema importante para que tú tengas en mente. Ahora, ¿qué es un N95? Esa palabra, ¿qué define? Esa palabra está relacionada con los filtros que tienen este tipo de máscaras o mascarillas. Ellos tienen un filtro que se llama HEPA, con H, H-E-P-A, que es un bloqueador de alta eficiencia de aire de material particulado. La N significa que no es resistente a la grasa. Hay otros tipos de mascarilla, la R, que es resistente a la grasa, y la P, que es totalmente impermeable a la grasa, que cumplen otras funciones. Pero eso no lo necesitamos en el ambiente de la calle, o ni siquiera de los ambientes hospitalarios. Y el 95 se refiere al porcentaje de partículas menores de 0.3 micras que es capaz de filtrar ese tapabocas. Entonces, con un N95 hay una alta eficiencia, pero ese tipo de elementos uno los usa o los debe usar en ambientes en los que hay personas tosiendo, personas estornudando o en los hospitales donde utilizamos, por ejemplo, máscaras para suministrarle oxígeno a los pacientes. En esas situaciones, uno necesita los costosos N95, pero una máscara normal, una mascarilla normal de cirugía es suficiente para estar en la calle, para las personas que no están en un ambiente médico ni en un ambiente hospitalario. Ahora, voy al cuarto tip del día. ¿Cómo debe estar vestido, protegido un médico cuando llegue el momento de ir a las consultas? En este momento
la mayoría de los médicos estamos haciendo consultas por teleconsulta, por videollamada, por llamada telefónica. Pero cuando llegue ese instante en el cual sea necesario estar frente a frente con un médico, esto que te voy a decir a ti como usuario normal o como paciente, lo tienes que tener en cuenta. Los médicos siempre deben tener mascarilla. Siempre. Eso te protege a ti. En este instante, recuerdas que hace unas semanas, entonces aplausos a las 20 horas para el grupo médico. En este momento, muchos médicos entran en un grupo de alto riesgo y hay personas que no quieren estar en relación con los médicos. Entonces, eso tiene un poquito de sensatez, no toda. Esa sensatez la relaciono con que ese médico que te va a atender o a hacer una radiografía, una ecografía, a tomar un examen del corazón, debe tener mascarilla quirúrgica al menos. Lo otro que debería tener son guantes durante la atención. Pero si el médico prefiere hacer lavado de manos entre consulta y consulta, yo lo veo muchísimo mejor. Un médico que se lave las manos siempre que termina el acto médico de atender a otro, está en una línea que lo que está haciendo es protegerte a ti. En algunas ocasiones, cuando el médico va a hacer tactos, por ejemplo, a entrar en contacto directo con la vía aérea, debería tener una bata antifluidos. En mi consulta, espero tener la mascarilla y tener una careta o unas gafas, porque otra cosa que puede suceder, yo que atiendo consulta de neumología con enfermedades pulmonares, es que la mayoría de mis pacientes tosen durante la consulta. Al toser es realmente importante que yo tenga las mucosas protegidas. Pero nuevamente, en este caso el mensaje es para ti. Pídele al médico que tenga la protección necesaria para que tú no tengas riesgo de enfermarte en esa relación médico-paciente. Eso es un tema importante que se debe tener en cuenta. Voy al quinto tip. ¿Las mascotas transmiten el COVID o no? Cuando sales de tu casa, en ocasiones, si tú tienes mascotas o si no la tienes, te vas a encontrar con personas que están paseando el perro u otras personas en tus edificios o conjuntos residenciales que han estado cargando diferentes animales. Yo sé que ha tenido gran publicidad la infección por coronavirus de la tigresa en los Estados Unidos en un zoológico. Eso no significa que tus gatos, los gatos del vecino, te vayan a transmitir a ti el coronavirus. ¿Cuál es el punto importante allí? Las patas o las garras. Si los animales salen de la casa y entran en contacto con el exterior, pueden tener en las patas coronavirus. Ahí es necesario, es un tema de disciplina, tuyo si es tu caso o de los vecinos, de hacerle limpieza a las patas de las mascotas. Pero no te van a transmitir a ti el coronavirus. Por ese lado, puedes tener una tranquilidad absoluta. Voy a brincar a otro tema. Es el tema de la reutilización de los tapabocas. Resulta que los tapabocas sí se pueden reutilizar. Cuando todo este tema comenzó, había alguna duda en si lo correcto efectivamente era reutilizarlo. Incluso en algunos debates con médicos amigos dijimos preferiblemente no. Después comenzaron a salir las investigaciones en las que se evalúan los tapabocas y logran mantener su capacidad de no permitir el paso de las partículas si le hacen lavado de los mismos. Pero la clave es el secado. Hay muchas formas. Una forma es colocarlos en un microondas dentro de una bolsa de papel y colocarles agua y esa agua ponerla a generar un vapor a 1200 vatios dentro del microondas. Pero el problema es que los tapabocas, que no son mascarillas, sino los N95, tienen un metal aquí sobre el puente de la nariz. Eso termina volviéndose complicado porque no se puede activar un metal en un microondas. Entonces, una forma sencilla de hacerlo, ya que están tan escasos, sobre todo los N95, y extremadamente costosos, que son un abuso, debería o podría ponerlo con un gancho,
colgando de la tirilla plástica en el horno normal y subir la temperatura a 70 grados centígrados y dejarlo durante media hora. Otras personas tienen varios y los colocan en una zona, en unos ganchos, en el patio, para que tengan un secado natural. Pues tienes que encontrar la forma. Yo sé que en las casas no le va a gustar a alguien que dentro del horno donde en algún momento se cocina se mete un tapaboca que ha estado expuesto al medio ambiente. Pero te estoy abriendo la posibilidad de no tener costos tan elevados con el tema de los tapabocas. Vamos al punto séptimo. El punto séptimo es no besos, no abrazos y no saludo de manos. Eso es necesario. No hay forma. El mundo ha cambiado. Fíjense que el mayor dirigente de salud en los Estados Unidos, un gran médico que se llama Antonio Fauci, el que sale siempre al lado de Donald Trump, ha dicho recientemente: la cultura del mundo y la famosa costumbre de saludar de manos habrá desaparecido de la humanidad después de la etapa del COVID. Y así es. No hay ninguna duda. Nos volveremos japoneses o tomaremos costumbres orientales de saludar con venia, pero no habrá tanta gripa en el mundo. Ni siquiera estoy hablando de COVID. Estoy hablando en general de la influenza, del adenovirus, del rinovirus, del virus sincitial respiratorio, que hasta este momento producían grandes problemas en la humanidad. Fíjense cómo esto puede ser en cierta forma, comillas, la curación de la gripa, porque las personas van a caer en una situación en la cual ante el menor contacto con personas de manos sucias tendrán menor posibilidad de enfermarse de gripa. Pero también el beso o el doble beso francés o brasilero también será una costumbre que desaparecerá. Lastimosamente, para los que les encantan esos hábitos, ese cambio se tendrá que dar y te invito a que lo cambies tú desde ahora. Ahora, vamos al punto 8. ¿Por qué 2 metros de distancia? Esa no es una cosa que uno tome como decisión para establecer un número cualquiera al azar. No, hay investigaciones que han mostrado que con la tos o con los procesos de aerosol de la vía aérea, las partículas pueden viajar 1,5 metros. Esta misma semana, han salido artículos en los cuales se ha encontrado desplazamiento de partículas y de gotas hasta de 4 metros. Pero constituye la excepción a todas las investigaciones. Lo que tenemos hasta este momento son 2 metros. Por eso mirarás en las filas de los supermercados, en las filas de los bancos, esa distancia, esa separación. Tiene una razón de ser y buscando tu salud, que es el objetivo de este consultorio virtual, sugiero que mantengas ese distanciamiento como algo deseable. Ahora, puedes estarte preguntando, he visto personas en los supermercados con unas caretas gigantes que tienen unas protrusiones en las partes externas y que tienen una marca específica muy conocida en el mercado. ¿Eso debo comprarlo? La respuesta es no. Incluso algunos colegas médicos me han preguntado con frecuencia, ¿me compro una máscara de estas de ultraprotección? Que eso se llaman las N99 porque protegen contra el 99% de las partículas. Eso no es necesario. Los filtros se van deteriorando. A mediano plazo se vuelve costoso. Es supremamente irritante y difícil de manejar. Entonces, no hay que caer en esos extremos. Eso me lleva a recordar algo. Recientemente, en otro supermercado, vi una señora con gafas, con una máscara de esta, con una pañoleta, o sea, buscando que cada centímetro de su cuerpo estuviese protegido. Eso es exagerado. Realmente no necesitamos llegar a esos límites sociales diferente a lo que ya les dije previamente. Eso me permite tocarte el punto, el tip número 10, y es báñate al llegar a casa. Eso se va a volver un hábito universal, porque las personas que se desplazan en los buses urbanos, en Transmilenio, en los diferentes sistemas de comunicación, van a tener la situación de haber estado en roce con otras personas. En las redes está circulando
una cosa supremamente desagradable, y es la persona que va con su máscara en un bus, debe ser probablemente, seguramente estará enfermo, y entra su dedo dentro de la boca y pasa la saliva a través del tubo del bus para contaminar a otros. Eso se ha descrito en muchos sitios del mundo, en muchas de las epidemias, eso ha pasado. Personas que hacen eso, incluso si recuerdas cercano al año 2000, las personas contaminadas con HIV, algunas veces aparecían titulares en los periódicos en los cuales inyectaban a los demás con el objeto de transmitirles la enfermedad. No lo sabemos, pero ahí es donde viene otro punto importante. Tienes que cargar, tienes que tener siempre un gel, de modo que cuando te bajes de un transporte público, hayas estado en contacto con una superficie que no sabes si estaba limpia o no, puedas usar alcohol gel en tus manos y tener una protección relativa. Pero como no todos son las manos y uno se recuesta en diferentes sitios, allí puede estar el coronavirus, es necesario, ahí sí, más para los que trabajamos en la parte de salud, apenas lleguemos a nuestra casa, es necesario tomar una ducha, bañarnos. Hay diferentes estrategias del manejo de la ropa de las personas que tienen demasiada exposición. Algunos tienen ropa de recambio en la entrada de la casa, van directo a la ducha, otros se quitan la ropa y la dejan en una canasta, lavan ropa individual. No es necesario. La ropa que va directo a una lavadora y se le echa agua y jabón, no importa que haya estado en contacto con coronavirus, ya no va a transmitir en ningún momento la enfermedad. Otro punto, número 11 de los 12 que te he pensado comentar hoy, es el hecho de tocar el tapabocas. Ahí está una parte clave de todo esto. Porque hay personas que dicen, he sido juicioso todo el tiempo, he tenido el tapabocas, pero no olvides, tú tienes el tapabocas acá. Pero si una persona te tose y sobre el tapabocas queda depositado el coronavirus, no te va a contaminar ni va a pasar nada. Si tú tomas el tapabocas de la parte de los elásticos y cuando lo vas a desechar lo desechas, o si lo vas a guardar en una bolsa que debe ser plástica, no las bolsas, perdón, debe ser de papel y no las bolsas plásticas usuales que se usan para los alimentos, y lo sacas nuevamente y lo usas, tampoco te vas a contaminar si no tocas la parte interna del tapabocas. Pero si tú tienes el hábito de estar permanentemente tocando la cara, tocando el tapabocas, con absoluta seguridad en algún momento te vas a llevar la mano a los ojos, a las mucosas diferentes, a la boca, y te puedes contaminar. Ten en cuenta eso de no tocar el tapabocas. El último punto de la salida a la calle se relaciona con tocar, asear y pasarle un pañito con alcohol a las manijas. Si tienes automóvil, a la manija del automóvil. Moto, igual a las manijas de la moto, de la bicicleta. Las estructuras que toques con frecuencia deben tener una limpieza con alcohol al 70%. De esta forma que te acabo de decir, podrás tener una protección al salir de tu casa. Decidí tocar solamente 12 puntos. Son muchísimos. Aparece una cantidad impresionante de temas en relación con todo esto que uno en ocasiones ni se le ocurre. Luego de estos temas, voy a responder algunas preguntas. Hubo personas que entraron previamente a esta página y dejaron unas preguntas consignadas y es el momento de respondérselas. Si alguno de ustedes tiene preguntas adicionales, las puede hacer acá en el chat. Aquí veo saludos, además de Donaldo, de Johnny Ramírez, Ana María Salas, recuerdo muy bien, de Lucy Ruiz, entre otras personas. Entonces voy a contestar las preguntas hechas por Adi Pérez. Aquí tengo que hacer algunas observaciones. Hay preguntas que no puedo contestar porque están relacionadas con medicamentos, con pedirme fórmulas, y entenderás que el hecho de formular es un acto médico legal que implica una consulta médica formal. Entonces, en esos casos no lo podré contestar.
Sé que algunos de ustedes preguntan para que les conteste en relación con sus padres. Esta página y las personas que la siguen tienen una cosa curiosa, y es que hay personas de todas las edades. Me maravilla que aquí hay personas unidas con más de 65 años, hay unos pocos con más de 70 años, entonces bienvenidos a la tecnología, me alegro que estén aquí, pero la mayoría de las personas están en la franja de adultos jóvenes y me imagino que les interesarán los temas pulmonares pensando en sus padres, a los cuales con gusto apoyaré en los conocimientos que podamos intercambiar. Antes de contestar, también te recuerdo que las dudas para mí, como llegan a través de todas las redes sociales, es muy complejo de contestarlas, a veces me superan, entonces prefiero que me las envíes a la página www.pulmoncritico.co o www.abranali.com y allí pues puedo tener un control de las preguntas que tú haces y probablemente no de modo inmediato, pero las contestaré posteriormente. Adi Pérez dice, yo tengo un pulmón congestionado, dolor de cabeza y a veces me duele la garganta y me arde. Esto, Adi, suena a una enfermedad que si es repetitiva, requiere una evaluación con varios exámenes pulmonares, por ejemplo, una radiografía de tórax y una espirometría, que es la de soplar por un tubo para evaluar la función respiratoria, porque pulmón congestionado muchas veces los pacientes se lo consultan a uno en relación con asma. Los médicos cuando hablamos de congestionado hablamos de edema pulmonar, pero si hay dolor de cabeza y dolor de garganta, sí puede ser algo agudo y puede ser una infección viral. En estos momentos todo lo que se siente uno piensa que fue que le dio COVID y bueno, hay que sospecharlo, pero tampoco es así. Los infartos, la hipertensión, las neumonías no se fueron de cuarentena, o sea, esas siguen presentes y siguen dándole a los pacientes. Denis Álvarez me pregunta que el esposo a los 10 años tuvo una afección pulmonar, hoy en día tiene 55 años y tiene una gripa que le dura 11 meses y expectora un montón. Cuando eso sucede, generalmente estamos hablando de una bronquitis crónica o de un asma. Las personas no tienen gripas durante 11 meses en ninguna de las circunstancias, entonces eso seguramente es una afección pulmonar crónica diferente, como te he dicho, y si fumó, probablemente tenga EPOC. Edilma me pregunta que una amiga tiene tos de hace varios días y temperatura de 37,8 y corto de la respiración, que si debe consultar, sin duda, tiene que consultar. Esto es una situación que amerita una evaluación pulmonar formal, porque podemos estar en presencia de una neumonía. Serenela dice que es asmática, sufre de alergias respiratorias y tiene muchos síntomas como ardor en las fosas nasales, garganta y dolor de cabeza y un poco fatigada. Entonces aquí viene un tema de lo que les decía, ¿cómo puedo manejar estos síntomas? Estos síntomas que describe, si persisten, como parece que persiste en este caso, porque dice que son varios días de la misma enfermedad, puede tratarse de COVID encima de un proceso de asma, porque el asma no produce ardor en las fosas nasales, ni dolor de garganta, ni dolor de cabeza, y la fatiga sí la produce. Entonces requieres ocultar los pulmones para saber cómo está tu condición respiratoria, Serenela.